Hola, amigas y amigos, Dios les bendiga. Espero que se encuentren todos muy bien por la gracia y la misericordia del Señor. Sean bienvenidos el día de hoy, viernes 16 de enero del año 2026, a este nuevo video, en el cual estaremos dando continuidad al tema que hemos venido hablando en torno a la parábola del sembrador, las palabras que expresó nuestro Señor Jesucristo para transmitir este mensaje de cómo obra la palabra en nuestras vidas conforme a la disposición que hay en nuestros corazones. Y es importante que profundicemos cada vez más en esta, ya que refleja lo que hay en nosotros y cómo es que la obra del Señor se empieza a reflejar. En algunos sí, en algunos no, y es como podemos entender este tipo de frutos. Bien, el día de ayer dimos inicio a cómo el Señor daba esta enseñanza y hablamos específicamente de aquella semilla que caía en el camino, de lo que quedaba allí en torno a esto y que era lo que venía el enemigo y arrebataba de la vida del creyente. Entonces, importante que consideremos esto. El día de hoy hablaremos y meditaremos versículos 5 y 6 del capítulo 13 de Mateo, que es donde hallamos esta enseñanza. Leo para ustedes. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol y se quemó, porque no tenía raíz y se secó. Entonces, es claro lo que el Señor decía aquí en este mensaje. Las personas que reciben la semilla del Evangelio y que da fruto pronto, esas personas que en su momento, con mucho fervor, proclaman una fe, pero es una fe que no tiene un cimiento válido. Y es que el Señor Jesucristo también ya lo explicaba, siempre allí mismo en el capítulo 13 de Mateo, en esta oportunidad versículos 20 y 21. El Señor Jesucristo, explicándole a sus apóstoles, decía de la siguiente manera: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Muchas personas en este punto son aquellos que todo lo que uno les diga en torno al Evangelio arrancan con gran emoción, arrancan con gran ímpetu, pero es algo temporal. Continuaba el Señor diciendo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Estas personas cuyo corazón es como el pedregal, donde la palabra echa fruto, no echa fruto, pero sí una raíz superficial, vemos que ese fruto tal vez que aparentemente da, es ese fruto engañoso, porque no tiene un fundamento sólido. Es simplemente la emoción del momento. Simplemente es de ver cómo las cosas que la palabra le promete o la palabra transmite de manera provisional, para ellos es suficiente, pero simplemente se queda en eso, algo temporal, algo provisional, que no es de larga duración, como lo expresaba el Señor. No hay una fe sólida y rotunda en la convicción que se espera en torno al arrepentimiento y a depositar su fe en la obra redentora de Jesucristo. Por lo tanto, este corazón, que es como el pedregal, donde la palabra no echa la raíz suficiente, cualquier situación es la que lo lleva a apartarse. Ese corazón se vuelve cada vez más duro, más compacto, y al no tener las promesas o los estándares, o tal vez no haber alcanzado lo que en su imaginario tenía en torno a la palabra, esto lo lleva a tener una decepción y a apartarse del Evangelio. Y es muy común, pero ¿sabe quién también tiene responsabilidad en esto? Aquellos que predicamos el Evangelio y tal vez en algún momento no se hace con la responsabilidad correspondiente. Al cristiano debe hablársele con claridad, al igual que al nuevo creyente. No se hacen cristianos, no se hacen creyentes con falsas promesas que el Evangelio no garantiza.
El Evangelio nos garantiza salvación y vida eterna. ¿A costa de qué? De la muerte de Jesucristo. Simplemente nos pide que creamos y nos arrepintamos del pecado. Una vez esto sucede, empezamos a vivir un proceso de transformación de una nueva vida en Cristo y no al revés. Muchos llegan a los caminos del Señor con la convicción de que si le dan al Señor, el Señor les multiplica en abundancia. Simplemente llegan con el deseo de recibir más. Pero ¿más de qué? El Señor lo que nos va a dar, nos lo da conforme a su voluntad, conforme a su misericordia y conforme a lo que Él desee. Nosotros no podemos forzar el plan de Dios, la voluntad del Señor, la misericordia de Dios a nuestra voluntad, a nuestro amaño o a nuestras ganas. Simple y llanamente nos sometemos y aceptamos. Pero esto es lo que el Señor nos ofrece, salvación y vida eterna. De ahí para allá, todo lo que el Señor nos quiera dar es ganancia. Y si el Señor no nos da grandes riquezas, está en su voluntad. Pero muchos al ver este tipo de situaciones, simple y llanamente, reniegan de la fe, se apartan del camino y ese fervor que había en su corazón al ver que las cosas que recibieron como promesa en algún momento no se van a cumplir, dejan el camino del Evangelio. Eso es lo que pasa hoy día. Tal vez, como se ve aquí, y que el Señor lo expresaba, que era más común en la época de Él, la persecución, las pruebas, las dificultades por causa del Evangelio. Hoy en día, en un lugar como Colombia, la persecución a las iglesias cristianas tal vez no es tan evidente, pero existe, es algo que está presente. No obstante, hay lugares del mundo donde la persecución es aún mayor. Entonces, si alguien llega a reclamarte por tu fe cristiana y tú la niegas, eres uno de esos cuya fe está como en los pedregales, donde la palabra de Dios no echó la raíz suficiente y la situación te llevó también a apartarte del Evangelio. También son aquellos que tienen a los amigos y por no querer pasar, entre comillas, vergüenza con ellos, se avergüenzan del Evangelio y por congraciar con ellos, simple y llanamente niegan la obra de Jesús, niegan que asisten a una iglesia. Ese fervor momentáneo va llevando a que las personas se aparten. Son muchos factores, muchos momentos, muchas situaciones que nos llevan a ver un corazón en el cristiano o en el creyente como un pedregal que llega el sol, quema la semilla del Evangelio y no da fruto, no da raíz, no germina. Así que amigo, amiga, examinemos lo que la palabra realmente nos ofrece. Examinemos con qué nos estamos alimentando, qué clase de predicadores escuchamos, qué clase de iglesia es la que visitamos. Y empecemos a llenarnos de la verdad del Evangelio. Así que cada vez que uno de nosotros veamos la palabra del Señor, podamos entenderla, aceptar lo que el Señor nos propone y comprender cuál es su plan para cada uno de nosotros. Ya sabemos que Él tiene el plan de salvación para darnos y recibirlo es nuestra responsabilidad, aceptarlo y someternos al señorío de Jesucristo. También de ver cómo nos alimentamos y cómo crecemos en la palabra. Así que, amigo, amiga, te animo a que puedas seguir creciendo en esta parte, que puedas seguir profundizando, que puedas seguir cambiando tu corazón, que puedas enfocarte y cambiar el pensamiento. Si tal vez has visto la vida del cristiano como una promesa hueca donde vas a recibir grandes cosas materiales y hasta ahora no has visto resultados, tal vez necesitas enfocarlo de una manera genuina, que es la salvación que Cristo nos da. Tal vez si no estás seguro de tu fe y crees que en el momento de la aflicción, de la persecución, apostatarás de la fe, la negarás y huirás, examina tu corazón. Si te avergüenzas de lo que hoy es el Evangelio en tu vida por quedar bien con otros, también examina tu corazón, porque no nos podemos avergonzar del Señor, no podemos negar al Señor, no podemos negar su palabra una vez hemos dicho arrepentirnos y creído en Él. Así que mis amigos, les animo a que reflexionemos en esto, pensemos cómo estamos llevando nuestra vida con el Señor, cuál es nuestra relación con Él y qué
estamos esperando? ¿Estamos esperando en nuestros deseos y anhelos o estamos esperando en la voluntad del Señor? Dios te bendiga.